Muy bien, entonces os voy a compartir mi pantalla. Listo. Bien, a ver si consigo ponerlo a pantalla completa. Bien, entonces, cuando hablamos de Bartolomé de las Casas, bueno, excepcionalmente tenemos este retrato que tenemos a la derecha, firmado en 1566, es decir, que tenemos un retrato, pues bueno, más o menos fidedigno del aspecto de Bartolomé de las Casas, cosa que no siempre era así con el resto de figuras históricas que hemos ido viendo. En algunos casos, pues como el de Cieza de León, la estatua que veíamos el otro día era una estatua completamente inventada, no sabemos cuál era su aspecto físico. De Cortés o de Pizarro, pues nos han llegado unas imágenes bastante dudosas de su aspecto. En cambio, aquí tenemos un retrato hecho el mismo año de la muerte de Bartolomé de las Casas. Bien, no sabemos exactamente cuándo nació, tampoco. Hay dos teorías. Una, la de 1574, que es la más probable, y otra que afirma que nació en 1584. Bien, esta última es menos probable porque nos pondría a Bartolomé de las Casas terminando la carrera de ambos derechos, el derecho eclesiástico y el derecho civil, a la vez. Y bueno, con solo 16 años, la verdad sería un prodigio. Bartolomé de las Casas fue un prodigio, pero tan precoz como para terminar dos carreras a los 16 años, pues posiblemente no. La fecha de 1574 es en general en la que hay mayor consenso. Muere en Madrid en 1566 y, bueno, veis que es una vida muy larga, de 91 años, y no solo una vida muy larga, sino una vida muy productiva. En la vida de Bartolomé de las Casas, además, podríamos decir que hay dos vidas. Una, la de antes de sufrir una gran conversión religiosa, y la de después. Vamos a ver cuáles fueron los motivos y cuáles fueron y cuál fue el contexto de esa gran conversión. Bien, Bartolomé de las Casas nace en una familia sevillana, una familia además poderosa y que va a estar relacionada desde el principio con la conquista de América. Uno de sus tíos va a ser participante en el viaje del descubrimiento y su padre va a ir en el segundo viaje de Colón. En ese segundo viaje de Colón de 1494, perdón, 1493-94, habíamos visto en las primeras clases que se habían capturado 600 indígenas como esclavos, 600 indígenas que no se habían sometido cuando se les leyó el requerimiento real, obviamente en castellano, pues aquellos indígenas muy probablemente no habían entendido nada de lo que se les estaba diciendo, pese a lo cual fueron capturados, y esos 600 esclavos, uno de ellos lo trae el padre de Fray Bartolomé de las Casas, que se lo da como regalo a su hijo. Bien, su hijo en este momento es ya un joven muy curioso, que tiene muchas ganas, sobre todo, de saber qué es lo que ha ocurrido en ese nuevo mundo, está continuamente interrogando a su padre, a su tío, e incluso va a poder contactar con Cristóbal Colón y con la familia de Cristóbal Colón para que le cuenten más, para poder descubrir más, valga la redundancia, del descubridor de Cristóbal Colón y de cómo fueron esos principios del descubrimiento del nuevo mundo para Europa. Bien, ese esclavo indio, decíamos, es un alimento más para la curiosidad de las casas, que se dedica a preguntarle por su religión, y es que las casas ya tiene una gran inquietud espiritual. En su familia, pues bueno, prácticamente lo han determinado a seguir el camino de la Iglesia, y es que ya sabéis que en aquel momento las familias nobles pues entregaban unos hijos al ejército, a servir al rey, otros pues a llevar el mayorazgo de la casa, es decir, a administrar los negocios y las riquezas, y otros hijos
los daban a la Iglesia. Bien, este va a ser en principio el destino de Fray Bartolomé de las Casas y un destino además querido y admitido por él. A él, bueno, es una persona con hondas inquietudes religiosas e intelectuales, y una parte de ellas las va a saciar en este esclavo indio, al que le pregunta por su religión y a la vez le pregunta por el idioma. En este momento, pues como los jóvenes nobles bien educados de la época, Fray Bartolomé de las Casas sabe castellano, sabe también latín, e intenta ver en qué se pueden parecer estas dos lenguas que él conoce, pues con la lengua que habla su esclavo indio. Rápidamente se da cuenta de que no tienen nada que ver, pero pues bueno, intenta hacer no un diccionario, pero sí algunas listas de correspondencia entre los vocablos de ese hombre indígena y los que él conoce en castellano y en latín. Poco tiempo lo va a tener porque en 1495, bueno, la reina Isabel monta en cólera cuando sabe que se está haciendo esclavos a los indígenas y va a insistir mucho en que los liberen. Va a insistir mucho en que los liberen por varios motivos, porque cuando el Papa les ha confirmado a los reyes católicos como los legítimos propietarios del Nuevo Mundo, legítimos obviamente para la visión occidental, les ha dado esas tierras y la posibilidad de reinar sobre esas gentes por los títulos que ellos tienen, que son reyes, pero también son católicos, es decir, que tienen que cristianizar a esas gentes y tratarlas como cristianas. Por lo tanto, la reina Isabel entiende que el deber de los castellanos es predicar y es gobernar. En ningún caso puede ser esclavizar. Bien, intenta por las buenas que se renuncie a esa actividad de capturar esclavos y como no lo consigue, como no le hacen mucho caso, en 1495 va a decretar que quien tenga esclavos en la península es reo de muerte. Nada menos. No se tiene que llegar a ejecutar a nadie porque inmediatamente los dueños de esos 600 esclavos que había traído Colón los liberan. Los liberan y en algunos casos los devuelven a América, bueno, a una América que ya obviamente no va a ser la que aquellos indígenas habían dejado. En otros casos se van a quedar en la península, pues bueno, en general como sirvientes de las mismas casas de quienes los tenían como esclavos, pero ahora, digamos, como sirvientes libres. Y va a confirmar este decreto en 1500. Fijaos que es una pena muy dura. La reina Isabel, en general, intentaba evitar castigos tan importantes como la pena de muerte, pero en este caso, como entiende que se está esclavizando a una gente que ha llegado a ser súbdita suya y con la intención de salvar sus almas, de acuerdo a esta mentalidad religiosa que tenía la reina, pues reacciona con una ira muy, muy importante. Bien, os he puesto estas dos columnas de la vida personal y de los acontecimientos históricos porque, bueno, en general, en la vida de cualquiera, pero muy marcadamente en la de Bartolomé de las Casas, pues son inseparables estas dos partes. La historia, pues bueno, el acontecer de la historia nos afecta a todos, pero bueno, en el caso de Bartolomé de las Casas, estos hechos históricos lo fueron moldeando de un modo que le llevó a él a ser un protagonista de la historia. No únicamente él fue moldeado por la historia, sino que él la moldeó a su vez. En torno a 1500 sabemos que termina sus estudios de leyes en Salamanca. Es decir, con 26 años termina esas dos carreras, la de derecho canónico, el derecho eclesiástico, y el derecho civil de Castilla. Bien, el caso es que en 1502 ya sabemos que está en América, posiblemente hubiese estado antes, aunque de eso no tenemos noticia tan cierta, y va a recibir el cargo de doctrinero. ¿Qué cosa es un doctrinero? Es un predicador que no necesariamente tiene por qué estar
ordenado sacerdote. En este caso, pues bueno, él es alguien que tiene inquietudes espirituales, que además tiene estudios de derecho, vamos, de ambos derechos, por lo que es una persona ideal para intentar predicar la palabra. Pero en este momento, Bartolomé de las Casas, bien, si bien tiene estas inquietudes espirituales, no se distingue mucho de los conquistadores que van a América. Por lo menos no se distingue mucho de Colón y su familia, que es con quien Las Casas va a este viaje. El caso es que llega a la Española, a lo que, vamos, la isla que actualmente comparten la República Dominicana y la República de Haití, y va a participar en la guerra contra los rebeldes que se intentan bueno, sacudir esa dominación por parte de los castellanos. En 1504 va a morir la reina Isabel y en su testamento, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, va a insistir en el buen trato a los indígenas. Va a dejar claro que ella considera a los indígenas súbditos suyos y que no, vamos, y pide ya, pues bueno, como última petición de su vida, que no se les haga mal, que se les cristianice y que se les dé un trato humano. El caso es que, bueno, Las Casas va a volver a la península, va a tomar primero las órdenes menores en 1506 y en 1507 finalmente ya se va a ordenar como sacerdote. Además se ordena en Roma, va a esperar unos años hasta decir su primera misa, que sería, digamos, como confirma su sacerdocio, pero en 1507 ya ha tomado esas órdenes. Vuelve a la Española al año siguiente, pues en parte a instancias de su familia, y va a recibir encomiendas. Bien, ya habíamos comentado lo que significa la encomienda. Un encomendero recibe, pues bueno, habitualmente un mínimo de 40 y un máximo de 150 indígenas. Esto no siempre es así, pero bueno, normalmente se mueven o se intentan mover entre esa horquilla. Y el encomendero puede aprovechar el trabajo de los indígenas, pero a la vez tiene la obligación de cristianizarlos. No obstante, lo que vemos históricamente es que en muchos casos los encomenderos abusan de su poder y hacen que los indígenas trabajen en bueno, situaciones peligrosas, como por ejemplo en la minería del oro o perdón, voy a silenciar a Carmen, listo, como la minería del oro o en la pesca de perlas, de acuerdo que, bueno, estas dos actividades causan mucha mortandad, muchos accidentes. Y bueno, la legislación hispánica en este momento es partidaria de no someter a los indígenas a este tipo de trabajos, pero no tenemos todavía una legislación asentada, con lo que los abusos van pasando sin que nadie se pueda oponer a ellos, o que por lo menos sin que los indígenas se puedan oponer a ellos porque no tienen palabra, no tienen manera de hacer llegar sus quejas. El caso es que en 1511 pasa a Cuba junto a Velázquez y, por cierto, también junto a Hernán Cortés. Pues bueno, esa presencia en Cuba, la verdad que debió de ser muy interesante. Ese grupo de españoles extraordinarios que pasan a la isla y también participa en la conquista, pero aquí ya sabemos que está empezando a tener diferencias con sus compatriotas castellanos. Y es que no le convence nada la forma cruel que tienen algunos conquistadores de hacer la guerra. Y bueno, también hay algo muy importante, y es que Fray Bartolomé de las Casas es un testigo directo de la guerra. Estaba como doctrinero junto a las tropas de la conquista, es decir, que no es alguien que cuente de oídas, sino que fue alguien que estuvo allí presente y que, pues bueno, en algunos momentos se expuso a que le agredieran por expresarle a sus compatriotas, a sus compañeros de conquista, el desacuerdo con los métodos que estaban utilizando. Bartolomé de las Casas, además, intenta bautizar a todos aquellos indígenas que puede, con la idea de que el resto de españoles, de cristianos que vienen con él, tienen que bueno, cumplir con la obligación de darle a los que ya están cristianizados un trato digno.
Bien, esto luego le acarrearía muchas críticas porque Fray Bartolomé de las Casas llegaba a un pueblo y bautizaba a todo el que pillaba sin explicarle nada de la doctrina, más que 4 cosas de las que pues, muy probablemente los indígenas no entendían ni la mitad. Bien, esto, pues bueno, digamos que espiritualmente no es muy correcto porque esas gentes no sabían pues nada de la religión a la que se les estaba introduciendo, pero humanamente tuvo mucho sentido y es que con ello intentaba protegerlos de los abusos de los conquistadores. Ya no podían decir que le estaban haciendo la guerra a unos infieles, sino que pues, ya tendrían que admitir que estaban ante otros cristianos como ellos, con lo que tenían que seguir una serie de normas de la guerra bastante distintas. Bien, ya va a empezar a tener entonces las casas muchas preguntas sobre sí mismo y sobre la conquista, porque él decimos que es encomendero y va a plantearse la justicia de tener estas encomiendas cuando no se están usando para aquello que había decidido la reina Isabel, que era para tener a los indios bien administrados y cristianizados. El caso es que ese mismo año, 1511, se produce el Sermón de Adviento de Antonio de Montesinos. Bien, si decíamos que hay quien considera a las casas un fanático, pues Antonio de Montesinos lo consideraría más fanático aún, porque hay un momento en el que Antonio de Montesinos intenta convencer por las buenas a los encomenderos de la isla de la Española de que le den un mejor trato a los indígenas e incluso de que los liberen, quienes los tienen prácticamente esclavizados. Pues bueno, los encomenderos oyen a Antonio de Montesinos como quien oye llover, pero cuando llega una misa muy importante, la misa del Adviento, que todos los cristianos intentan ir a escuchar, Antonio de Montesinos lanza un sermón terrible en el que excomulga y, bueno, no excomulga exactamente porque esa sería potestad del Papa, pero sí niega la comunión, que es prácticamente igual, y niega la absolución a los españoles que tienen encomiendas y que no están cumpliendo con la ley. En ese momento, todos. Así que decide que no le da la comunión ni el perdón de los pecados a los encomenderos de la isla de la Española. Bien, esto es, bueno, un gran golpe para estos encomenderos porque pensad que espiritualmente un católico, si se muere sin el perdón de los pecados, irá pues al purgatorio en el mejor de los casos o al infierno en el más probable para estos hombres. Y deberían estar en el infierno hasta el día del juicio final pagando por sus pecados porque no les han sido perdonados. Además, mueren sin poder comulgar. Aquellos que pues, bueno, mueren sin haberse reconciliado con Antonio de Montesinos. Van a exigir a los frailes dominicos y jerónimos de la Española que depongan a Antonio de Montesinos para pues, bueno, poder recibir el perdón de los pecados y la comunión, y Antonio de Montesinos se cierra en banda y sigue insistiendo en que no va a perdonar los pecados de los cristianos en la Española hasta que no renuncien a las encomiendas o empiecen a comportarse como lo había establecido la reina Isabel. Bien, esto es una revolución. Los encomenderos tienen muchísimo miedo de ir a dar al infierno cuando mueran, y por otra parte los ecos de esta lucha entre los frailes encabezados por Antonio de Montesinos y los encomenderos va a llegar hasta el Consejo de Castilla. En 1512 es regente de Castilla después de la muerte de Isabel, el rey Fernando, y bueno, después de unas duras controversias se van a promulgar las leyes de Burgos, que son las ordenanzas para el tratamiento de los indios. Bien, también son llamadas las primeras leyes de Indias y, pues bueno, son un paso adelante impresionante en la historia de los derechos humanos porque pues, se establecen permisos de maternidad para las mujeres que viven en las encomiendas, desde el cuarto mes de embarazo, hasta que el niño cumple 3 años,
El encomendero está obligado a mantener a esa mujer y no puede obligarla a trabajar. Igualmente se prohíbe el trabajo de los niños menores de 14 años. Bueno, fijaos que esto ya se hace en 1512, pero pues bueno, por los vaivenes de la historia, después hasta el siglo XIX no volveremos a tener una legislación tan garantista con respecto a los derechos y con respecto a cuándo se puede o cuándo no se puede trabajar. También se impide que los indios trabajen en las minas, salvo que ellos quieran, y además de ir voluntariamente tienen que recibir un sueldo. Normalmente en las encomiendas los indígenas trabajan y le dan todo el producto de su trabajo al encomendero y este, pues bueno, tiene la responsabilidad de, como decíamos, cristianizarlos, alimentarlos y vestirlos, pero se puede quedar con el resto del producto. En cambio, si los mandan a minas, le tienen que pagar un sueldo a esos indígenas. Y asimismo, no los pueden llevar de un lado para otro, es decir, no los pueden desarraigar de donde están sus familias, una vez más, salvo que el indígena acepte voluntariamente. Bien, el caso es que hay un triunfo espiritual y hay un triunfo jurídico. Fray Antonio de Montesinos, a través de la predicación y a través del poder que le da su púlpito, ha conseguido cambiar las leyes de, pues bueno, en este momento una potencia mundial, la primera potencia mundial, como es Castilla, como es el Reino de Castilla, y esto también va a influir enormemente sobre el carácter y sobre las perspectivas de Fray Bartolomé de las Casas. Y es que se da cuenta de que la predicación y la lucha jurídica pueden cambiar las cosas si se hace con la suficiente convicción y con los suficientes buenos argumentos. Y esto pues le va a marcar desde entonces de por vida, porque va a dedicarse desde entonces a estas dos tareas, a la predicación y a la lucha jurídica por los indígenas que va a tomar bajo su ala a partir de 1514. Y es que en 1514 finalmente pone en práctica el vuelco que ya está experimentando en su vida y va a renunciar a sus encomiendas. El año anterior había pronunciado un sermón muy parecido al de Antonio de Montesinos, pero sin negarle la comunión ni la confesión a nadie. No obstante, en este sermón le decía a los encomenderos que tenían que reformarse y empezar a comportarse de un modo distinto. Estos le critican, ya que Fray Bartolomé de las Casas tiene encomiendas también y al año siguiente, en 1514, renuncia a ellas. El caso es que desde este momento va a empezar una labor incansable de viajes, de escritura, de entrevistas con personas poderosas de su época para que se apliquen estas leyes de Burgos o se reformen en el momento en el que no funcionen. Y en 1515 el Consejo de Castilla lo va a nombrar procurador universal de todos los indios. Bueno, ¿qué es el Consejo de Castilla? Era una especie de parlamento, bueno, obviamente no se elegía democráticamente ni en sufragio universal, pero era una reunión de representantes de la nobleza, el clero y la burguesía, en la que, pues bueno, prácticamente se dictan las leyes. Al final, los reyes, desde luego, son quienes las sancionan, pero se debaten y en muchos casos se redactan en este Consejo de Castilla, que además ha sido quien ha promulgado las leyes de Burgos. Bien, este Consejo de Castilla, que está formado, decíamos, por eclesiásticos de alto rango, por nobles muy importantes y por burgueses muy ricos, podríamos pensar que no son sensibles a la suerte de los indígenas. Podríamos pensar que, bueno, ellos son ricos y poderosos y viven en la península y lo que le pase a los indios, pues les da un poco igual, porque de todas formas ellos se benefician. Pero, sorprendentemente, es al contrario. Este Consejo de Castilla es muy sensible a cuál sea la suerte de los indígenas y, en buena parte, influidos por esa voluntad de la reina Isabel,
y también por la voluntad de su hija, la reina Juana. Bien, la mal llamada Juana la Loca, pues bueno, nuestra reina triste, sigue los pasos de su madre en cuanto a, pues bueno, compasión por estas gentes que están bajo su mando o que deberían al menos estar bajo su mando, y anima a sus partidarios en las Cortes de Castilla a que bueno, sigan los pasos de su madre Isabel y traten lo mejor posible dentro de su potestad como legisladores a los indígenas. Y en 1515, dada la actividad incansable de Bartolomé de las Casas, este Consejo de Castilla lo va a nombrar procurador universal de todos los indios. ¿Qué es un procurador universal? Bien, es una figura curiosa, por un lado muy antigua y por otra muy moderna. Por un lado muy antigua porque es muy semejante al tribuno de la plebe entre los romanos. El tribuno de la plebe pues hablaba en el Senado y podía incluso llegar a vetar algunas leyes que él consideraba que eran lesivas contra los intereses pues, de los más pobres, de los plebeyos. Y Bartolomé de las Casas va a ser un procurador semejante a este tribuno de la plebe, pero también muy semejante a lo que en las democracias europeas se llama el defensor del pueblo. Va a ser alguien que recoge quejas y que se las transmite a los poderes. Es decir, es una persona que hace de nexo entre los administrados y los administradores. Una figura, pues bueno, decimos, a la vez antigua y a la vez moderna, y que, pues bueno, inspirará después las figuras del ombudsman o las figuras del defensor del pueblo en, pues bueno, en España, en Francia y en otros muchos países, en las repúblicas hispanoamericanas también. Bien, el caso es que en 1515 no se da por contento las Casas con ser nombrado Procurador General de los Indios o Procurador Universal, sino que va a insistirle una y otra vez al Consejo de Castilla. Bien, decíamos que Fray Bartolomé de las Casas viene de una familia muy poderosa en Sevilla, así que él conoce a muchos de estas personas que están en el Consejo de Castilla, tiene una serie de relaciones y de contactos que le permiten estar muy cerca del rey, muy cerca de la corte y muy cerca del Consejo de Castilla. Y él está insistiendo en su idea de que la colonización de América se está haciendo mal, se está haciendo con conquistadores, cuando en realidad se debería hacer con gentes del pueblo llano que fueran a tomar unas tierras, a laborarlas pacíficamente y a enseñarles sus modos de vida y su religión a los indígenas. Y bien, el Consejo de Castilla lo que hace ante esta insistencia de Fray Bartolomé de las Casas es decirle, pues de acuerdo, ve e inténtalo. Intenta una colonización pacífica, y le marcan la costa de la actual Venezuela para que intente hacer esta colonización y esta cristianización. El caso es que llega a América en 1521 y se encuentra, pues obviamente, con dos cuestiones. Una, la hostilidad de los conquistadores que se encuentran en la isla y que no están en absoluto dispuestos a ayudarle en su misión, porque pues, si la conquista violenta se cambia por una colonización pacífica y una cristianización, poco tienen ellos que ganar. No están dispuestos los conquistadores a hacerse labriegos. Precisamente han llegado a América para mejorar su condición, no para tener que volver a trabajar con las manos. Así que no le ayudan mucho. Y quienes le ayudan, en algunos casos, tienen doble intención, que es conseguir dinero de Fray Bartolomé de las Casas para ir a la costa de Venezuela, que todavía no está conquistada, y una vez allí desobedecer a las Casas y hacer una conquista, pues como se venía haciendo habitualmente, acusar a los indios de ser caníbales y una vez que tengan esa acusación, conquistarlos por la fuerza e incluso esclavizarlos. El caso es que en 1522, sin Fray Bartolomé de las Casas, se lanza esta misión, se establece en una zona de la actual Venezuela y fracasa estrepitosamente y termina además en una matanza. Los indígenas, que ya saben cómo se las gastan los españoles, reciben bien, parece,
a los religiosos y les ceden unas tierras para que cultiven, pero a la vez están desconfiando de la gente que ha aparecido por allí con armas. Si solo quieres predicar y si solo quieres pues bueno, establecerte para labrar la tierra, no te hacen falta las armas. No obstante, se dan cuenta de que hay hombres armados y estos hombres además les están continuamente preguntando si comen carne humana. Ya saben los indígenas que no son tontos, que si les responden que comen carne humana o que cerca de ellos hay gente que come carne humana, lo van a tener muy complicado porque les van a lanzar una guerra, además considerando que es guerra justa, con lo que se van a quedar con sus tierras y los pueden esclavizar. Bien, va a haber un intento por parte de Alonso de Ojeda, uno de los capitanes de la conquista, de pues bueno, tomar esta zona por las armas, va a provocar una matanza de indígenas que van a replicar, atacando a Alonso de Ojeda, lo hieren, además de que matan a varios españoles que van con él, y aunque los frailes permanecen pacíficos dentro del convento que habían fundado, pues los van a matar también. Pues en parte como represalia y en parte, muy probablemente, creyendo que los habían traicionado. Esos frailes les habían prometido que se iba a estar allí pacíficamente y luego con lo que se encontraron es que se empleó la violencia igual que en cualquier otro lugar. Bien, este es un golpe muy duro para Fray Bartolomé de las Casas, ve que su proyecto ha fracasado, pero este golpe tan duro no lo va a dejar quieto. Él había en algún momento visitado esta misión, esta zona de colonización espiritual y agraria, por lo que el golpe es más fuerte todavía. Llegó a ver su sueño y se lo han quitado. Con lo que, pues bueno, el golpe psicológico es tremendamente duro, pero eso en lugar de dejarlo quieto lo espolea, le da más determinación para seguir adelante con este sueño de conseguir una colonización y una cristianización pacíficas. Y aquí va a emplear también sus dotes de historiador. Él se va a poner a preguntarle a los sobrevivientes de aquella misión qué fue lo que ocurrió. Más adelante incluso podrá contactar con alguno de los indígenas sobrevivientes y también le preguntará qué ocurrió y entonces se dará cuenta de que el fracaso no fue exactamente culpa suya. Y ya vamos a ver en los textos cómo llega a esta conclusión y qué se le ocurre. Bien, el caso es que aquí empieza a hablar muy mal de sus compatriotas y está empezando a decir que los españoles son como lobos lanzados sobre una manada de corderos. Dando a entender, pues bueno, que son crueles, que son sanguinarios, que no atienden a razones y esto, pues bueno, le va a granjear, obviamente, pues mucha desconfianza y muchas enemistades entre los hispanos que están en América en este momento. El caso es que se traslada a un convento de su orden, la Orden de los Dominicos, en la ciudad de Santo Domingo, capital de la Española, y va a estar trabajando, va a estar continuamente escribiendo no únicamente textos históricos, sino también cartas interminables al Consejo de Castilla, al rey, que en este momento ya es Carlos I, a su hijo, en su momento, Felipe II. Va a estar continuamente moviéndose para que sus ideas no se queden únicamente en leyes bonitas, como las leyes de Burgos, sino que además se puedan llevar a la práctica. En 1518 había escrito un memorial de remedios proponiendo 15 puntos para terminar con los abusos que se están produciendo en el Nuevo Mundo. Fue a partir de ese memorial de remedios que el Consejo de Castilla le permitió su colonización. Y en 1524 le va a dirigir otra vez al Consejo de Castilla un texto en latín de único vocationis modo, en el que él viene a decir que la única forma de cristianizar es ir pacíficamente. Si se va en guerra y se obliga a los indios a convertirse por la fuerza, entonces no vale. Él sostiene que el cristianismo se tiene que llegar a él por la paz, por la convicción, que no puede ser que un conquistador o un encomendero llegue, conquiste una determinada zona
y bautice por la fuerza a los indígenas y los obligue, sin explicarles nada de su religión, a seguir los ritos. Él sostiene que hay que educar, que hay que convencer, que hay que tratar a los indígenas de un modo pues, completamente distinto. E insistiendo en que no se puede el Consejo de Castilla atribuir ningún mérito porque haya muchas almas que se han convertido al cristianismo, sino que les viene a decir que esas conversiones por la fuerza no son válidas y que no únicamente Dios no lo va a mirar con buenos ojos, sino que va a estar enojado por ellas. Es decir, nos presenta también Bartolomé de las Casas la figura de un Dios que está mirando muy atentamente lo que ocurre en América. Y le viene a decir al Consejo de Castilla que Dios no ve muy bien la forma en la que se están haciendo pues bueno, las cristianizaciones y las colonizaciones. En 1536 completará entonces la apologética Historia Sumaria, que es, bueno, el título ya nos da bastantes pistas. Apologética, porque al contrario que Cieza de León, Bartolomé de las Casas no es un hombre que vea matices. Bartolomé de las Casas ve blanco o ve negro y tampoco lo esconde. Al llamar a su obra apologética, Historia Sumaria, ya se sabe que va a ser una apología, es decir, no una obra imparcial, sino una obra con una clara intención y con un claro posicionamiento. Historia, porque efectivamente va a ser un texto histórico, y sumaria, porque no va a ser capaz, Bartolomé de las Casas, y va a insistir muchas veces en ello, de contar todo lo que ha ocurrido en América. Y él solo cuenta una parte muy pequeña. Esta historia es sumaria, es un sumario, es un índice de todo lo que ha ocurrido. En muchos casos narra atrocidades cometidas por los conquistadores y después de narrar esta atrocidad suele terminar con una coletilla que es: y como esta ocurrieron otras 1000, y como esta ocurrieron otras 100, dando a entender que, bueno, esto es una historia sumaria, pero que aquello que él cuenta fue repetido y repetido, dando, pues bueno, un paisaje general de horror en la conquista. Bien, el caso es que al año siguiente, y también en parte por esta apologética Historia Sumaria de Fray Bartolomé de las Casas, el Papa va a promulgar la bula Sublimis Deus. Entre otras cosas, esta bula establece que los indígenas tienen alma y, bueno, era una cuestión que estaba en discusión hasta este momento, por lo que si tienen alma se les tiene que tratar a seres humanos. Esto quiere decir que en principio no se les puede esclavizar y que además se les tiene que dar un trato como a los cristianos hasta el momento en el que decidan si se cristianizan o no. Si se le predica a los indígenas y se niegan a cristianizarse, se les puede hacer guerra justa, pero deja muy claro que primero hay que tener una labor de predicación. El caso es que esta bula, Sublimis Deus, y la presión que llevan a cabo Fray Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria, el gran jurista, va a llevar a que en 1542 se promulguen las leyes nuevas. ¿Qué son las leyes nuevas? Ya habíamos hablado un poco de ellas. Establecen que las encomiendas no son hereditarias, es decir, que los encomenderos no van a poder transmitirle esta responsabilidad, este cargo a sus hijos, que los esclavos indios deben ser liberados, al igual que lo había querido 40 años antes la reina Isabel. Se eliminan además las causas para hacer nuevos esclavos indígenas. No se puede esclavizar a los prisioneros de guerra. Si se rebelan y después son sometidos, eso tampoco da derecho a esclavizarlos. Y comprárselos a otros pueblos indígenas tampoco da derecho a mantener esclavos. Además, para las nuevas expediciones va a ser necesaria la licencia del rey. No va a poder un conquistador alegremente ir sin licencia real, pues como había hecho, por ejemplo, Hernán Cortés, a nuevas conquistas. Y además las encomiendas van a ser incompatibles con puestos en la administración y con las órdenes religiosas.
Fray Bartolomé de las Casas decíamos que había sido encomendero y ahora había presionado para que se le impida a las órdenes religiosas y también a los ordenados tener encomiendas, porque entiende que esto es corruptor, que esto va a llevar a la corrupción, que si los frailes, como él mismo ya ha visto, y los curas tienen una encomienda de indios, se van a preocupar más que de los derechos de cristianización de los indios, de ganar dinero con ellos. Y no van a vigilar lo que hacen los otros encomenderos para que los otros encomenderos no vigilen lo que ellos mismos están haciendo. Así que, pues para evitar esta corruptela, se van a hacer incompatibles las encomiendas con las órdenes religiosas. Bien, esto pues es absolutamente extraordinario. Ya habíamos comentado que unas leyes como estas no se habían dado antes en ningún proceso de conquista ni se volverán a dar nunca después. Y aquí nos tenemos que preguntar también por qué se llevan a cabo estas leyes. ¿Por qué si realmente si los españoles se hubiesen querido aprovechar sin escrúpulos de estas nuevas tierras, pues habrían podido hacerlo, pero ¿por qué los reyes y en este caso el emperador Carlos hace unas leyes para contenerlos y para hacer esa conquista mucho más suave? Bien, sabemos que en esta época había muchos problemas religiosos en Europa. La predicación del fraile Martín Lutero pues bueno, da lugar al luteranismo y pues da lugar también a la segunda gran crisis del cristianismo. Bueno, la primera había sido en la separación entre cristianos, católicos y ortodoxos, y ahora dará lugar a un segundo cisma entre católicos y protestantes. El caso es que el rey Carlos, y bueno, también emperador, va a sentirse un verdadero emperador y va a preguntarse por el papel que él tiene que jugar. Él entiende que para ser emperador no únicamente debe serlo, sino también merecerlo, y se da cuenta de que tiene que ser un líder para Europa. El hecho de ser sacro emperador romano germánico, este es el título, implica muchas cosas. No únicamente que va a poder mandar sobre muchas tierras, sobre muchos principados y sobre muchos señores, sino que tiene una responsabilidad. Y tiene la responsabilidad de hacer las cosas de manera ética conforme a la moral cristiana. Bien, anteriormente ha habido muchos choques entre el papado y el imperio, ¿vale? Pues bueno, el emperador romano germánico y el papa han estado luchando pues, por quién es el cabeza de la cristiandad. Si el emperador como el poder temporal o el papa como el poder espiritual. Dio lugar a muchas guerras entre, pues por ejemplo, en el norte de Italia, entre güelfos y gibelinos, os sonarán estos términos, y el caso es que en el siglo XVI va a dar lugar incluso a una guerra entre el emperador Carlos y el papado, y que de hecho va a llevar a pues bueno, una gran victoria del emperador y al saqueo de Roma. Prácticamente se terminan en este momento con las prerrogativas papales en muchos sentidos, pero el emperador Carlos, pues bueno, a la vez que se da cuenta de que los papas tienen que estar sometidos a su jurisdicción, y esto va a ser algo de lo que nunca se retracte, se da cuenta también de que él tiene que ser un líder espiritual para una Europa que está convulsa. Se da cuenta de que, bueno, en los papas no se puede confiar mucho porque muchos de ellos han sido corruptos, así que él tiene la responsabilidad de ser la guía moral de Europa y además de esa manera plantarle cara al luteranismo. Bien, estas concepciones de la contrarreforma va a dar lugar a una gran eclosión religiosa en Europa y a que muchos intelectuales estén muy preocupados por la religión, pero sobre todo por cómo se practica la religión. Y van a presionar a sus príncipes y entre ellos, por supuesto, al emperador Carlos, que es quien está a la cabeza de todos los soberanos de la cristiandad, para que apliquen
una nueva moral, una moral nacida de este nuevo impulso de la contrarreforma católica para traer al mundo no únicamente su poder, sino además, pues bueno, un poder que sea verdaderamente cristiano. Bien, el caso es que en 1542 se promulgan las leyes nuevas. Decíamos que esto va a dar lugar a muchas revueltas y a una guerra civil abierta, por ejemplo, en Perú, la guerra de los encomenderos, que había comentado Cieza de León, se produce a raíz de las leyes nuevas. Es decir, que se promulgan las leyes, pero no se aplican. Y entre 1550 y 1551 va a tener lugar la controversia de Valladolid, en el Colegio San Gregorio, que es esta imagen que tenemos a la derecha, este edificio a la vez, pues bueno, tan austero y tan adornado. Y aquí se va a debatir sobre el mismo tema que trataban las leyes nuevas, aquí con argumentos tanto jurídicos como teológicos. Bien, los dos cabezas de esta controversia van a ser Fray Bartolomé de las Casas, del lado indigenista, y el doctor Ginés de Sepúlveda, del lado contrario. Bien, en ocasiones estas controversias se caricaturizan y se ponen a Ginés de Sepúlveda pues, como una persona sin escrúpulos, como alguien que estaba totalmente a favor de la esclavitud, y no fue necesariamente así. Ginés de Sepúlveda, pues bueno, sí que apoyaba que se pudiese esclavizar a aquellos que se rebelasen contra la corona y contra el cristianismo, pero no estaba a favor de de que nacieran esclavos. Por ejemplo, el hecho de que un niño naciese de padres esclavos no implicaba que él tuviese que ser esclavo también. No estaba a favor del tráfico y compraventa, es decir, que Ginés de Sepúlveda creía en cosas que hoy en día nos pueden parecer aberrantes, pero no era un esclavista, digamos, un esclavista estadounidense del siglo XVIII, ¿vale? Era una persona que tenía también unos altos estándares morales. Bueno, he dicho estadounidenses, entended, de las 13 colonias que luego serán los futuros Estados Unidos. Bien, el caso es que en esta controversia de Valladolid se juega algo muy importante. Y es que Fray Bartolomé de las Casas parece que ha ganado la partida a nivel legal con la promulgación de esas leyes nuevas inspiradas por Francisco de Vitoria. Parece que ha ganado la partida en lo jurídico, pero en el mundo real parece que la está perdiendo, claramente. Y es que esas leyes no se cumplen y los abusos continúan. Y por otro lado, ¿cuál es la visión general? ¿Cuál es el sentido común que hay en la península con respecto al trato de los indios? Pues parece que se acercan más a las ideas de Ginés de Sepúlveda. Él sostiene que las tribus salvajes deben ser civilizadas por los españoles y que, por lo tanto, tienen un deber y unos derechos sobre las tierras que conquisten, frente a Fray Bartolomé de las Casas, que sostiene que los indígenas son sujetos de derecho exactamente igual que los españoles. Bien, en esta controversia de Valladolid decíamos que se juega el sentido común general. Bien, esta es una idea muy moderna, es una idea del siglo XX, pero pues bueno, si en una sociedad determinada el sentido común nos dice pues que hay cosas que están bien y cosas que están mal, si cambiamos el sentido común de esa sociedad, podemos encontrarnos con que se permiten cosas horribles o que es una sociedad cada vez más humana. Y Fray Bartolomé de las Casas sabe que aquí se está jugando el prestigio, el como intelectual y además el poder cambiar el sentido común de todo un pueblo y que esto empuje a que el trato a los indígenas sea cada vez mejor, porque ya no van a estar los españoles obligados a tratarlos mejor, sino que por el sentido común general de su cultura los vayan a tratar con más humanidad porque no se imaginan hacer lo contrario. Bien, de estas
controversias de Valladolid que duran, pues bueno, más de un año. Estos debates, bueno, debieron de ser realmente apasionantes, porque, pues bueno, se enfrentaban las mejores mentes de la Castilla de la época. No únicamente, pues, dos titanes como Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, sino que los mejores juristas y los mejores teólogos de la cristiandad de aquel momento fueron en algún momento a presenciar y a exponer sus ideas en estas controversias de Valladolid. Y fue además el primer gran debate internacional sobre los derechos humanos. Pues bueno, una medalla que lleva con mucho orgullo este colegio San Gregorio de Valladolid. Bien, el caso es que gana Fray Bartolomé de las Casas y aquí comentábamos una cuestión que ha sido la tragedia de España, pues desde este lejano siglo XVI. Y es que terminadas las controversias, bueno, cuando se cierran y se da por ganador al bando de Bartolomé de las Casas, este, pues como un buen caballero, va a saludar a Ginés de Sepúlveda y Ginés de Sepúlveda le viene a decir que sí, que él ha ganado sobre el papel, pero que en el mundo, en la práctica, al final se va a hacer lo que él, Ginés, decía. Y esta decíamos que es una tragedia del mundo español desde el siglo XVI, y es que hacemos leyes muy buenas, pero somos bastante malos a la hora de cumplirlas. El caso es que en 1551 Fray Bartolomé de las Casas siente que ha tenido una gran victoria, pero al igual que el golpe que había sufrido en 1522 no lo clava, el hecho de haber conseguido una gran victoria no lo va a dejar tampoco quieto y no va a dejar de trabajar. En 1553 publica la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Bien, fijaos en el título, es muy bueno, Fray Bartolomé de las Casas poniendo títulos. En la apologética historia sumaria, con leer el título, ya sabíamos de qué iba a ir todo el texto, y aquí, con brevísima relación de la destrucción de las Indias, también nos va a dar muchas pistas. Por una parte va a ser brevísima. Breve no es, en realidad. Y cuando nos dan el volumen, cuando lo compramos en una librería o nos lo da el bibliotecario, nos sorprendemos. ¿Cómo que brevísima si esto de breve no tiene nada? Bien, lo hace Fray Bartolomé de las Casas con la intención de dar a entender una vez más que de lo que cuenta solo es una pequeñísima parte y que las atrocidades que él relata fueron muchas más, que él solo da como muestra un botón, pero que en realidad ocurrieron muchas más cosas. Y habla no de la conquista, no de la cristianización, sino, fijaos, de la destrucción. Y es que da a entender que la conquista fue una destrucción. Bien, para la época esto es también algo revolucionario, porque pues bueno, se tenía la idea de que los españoles habían llevado la civilización y la religión a América y de repente hay un hombre de un prestigio intelectual enorme que habla con el Consejo de Castilla, que es escuchado por reyes y príncipes y que dice que no, que eso no fue una civilización ni fue una cristianización, sino que fue una destrucción. Y se la va a dar, además, al futuro rey Felipe II para que la lea antes que nadie y así influir sobre él e influir sobre las futuras leyes que Felipe II vaya a redactar. Y es que comentábamos, Fray Bartolomé de las Casas no es un cronista al uso porque no aspira únicamente a dejar fijado el pasado, sino también a que su labor influya sobre el presente y sobre el futuro. Bien, en 1553, pues bueno, ya es un hombre de edad y en 1559, pues bueno, sabemos que deja en el Colegio San Gregorio una historia de las Indias. La he estado escribiendo desde 1527. Bueno, desde 1527 ha estado trabajando muy en serio sobre ella, pero ya estaba tomando apuntes anteriormente. Esta historia de las Indias es una obra magna
que termina en 1520, es decir, que no narra, por ejemplo, la conquista de México, sino que narra los hechos sucedidos entre 1492, perdón, y 1520. Y lo hace con una minuciosidad y con una variedad de fuentes enorme. Gracias a esta historia de las Indias vamos a tener muchos fragmentos de los diarios de Colón. De hecho, la mayoría de los textos de Colón que conocemos fueron gracias a Fray Bartolomé de las Casas, que como era amigo de la familia, pues pudo obtener los manuscritos de Colón y copiarlos. No únicamente tiene textos de Colón, sino que tiene pues, muchas relaciones, muchas historias de otros conquistadores. Tiene además su experiencia personal de haber estado desde pues, 1502 aproximadamente en América y va a tener el testimonio de los indígenas que bueno, son hasta cierto punto sus protegidos como protector y procurador universal de los indígenas, ese título que ostenta desde 1515. Anteriormente se le ha nombrado, por cierto, obispo de Chiapas, esta zona en México, que en aquel momento era regida por la Capitanía de Guatemala, y no obstante va a ser expulsado de la zona por hispanos y por encomenderos que no ven con buenos ojos el que esté allí, porque creen que va a fiscalizarlos, a hablar mal de ellos y, pues bueno, en un momento dado lo acabarán expulsando. El caso es que muere, decíamos, Fray Bartolomé de las Casas en 1566. Había dejado pues bueno, el encargo de que su historia de las Indias no se publicara hasta el año 1600, pero pues bueno, no le hacen caso y ya en 1559, cuando deja el manuscrito en este colegio universitario, va a empezar a circular con copias clandestinas. Y es que, pues bueno, ¿quién se resiste a leer una obra tan tentadora como una historia de las Indias redactada nada menos que por Bartolomé de las Casas y con testimonios tan directos, pues nada menos como el diario de Cristóbal Colón? Obviamente generó una expectación enorme y también, pues bueno, cambió la historia en muchas ocasiones. En ocasiones para mal. Estas obras de Fray Bartolomé de las Casas dieron lugar a la leyenda negra que los enemigos de la monarquía universal, pues el Reino de Inglaterra o las Provincias Unidas de los Países Bajos, pues ellos como enemigos de la monarquía universal de España difundieron una serie de leyendas poniendo a los españoles como unos bárbaros absolutos, como unos salvajes, y en ocasiones se apoyaron en estos textos de Fray Bartolomé de las Casas. Bien, como si los ingleses o los holandeses hubiesen sido precisamente unos corderos en sus respectivas colonizaciones, pero el caso es que se aprovecharon de forma subrepticia y de forma espuria de estos textos de Fray Bartolomé de las Casas, que al fin y al cabo no los había escrito tanto para criticar como para reformar. No los escribió en absoluto como un insulto, sino con la idea de que la gente que había cometido atrocidades se reformara y pues bueno, se arrepintiera y comenzase a cambiar su comportamiento, y también con un propósito didáctico, con el propósito de que los hombres y mujeres del futuro no actuasen igual. Bien, vamos a pasar a continuación a ver los textos. Voy a ver si salgo de la presentación. Muy bien, y os voy a dar voz para que comentemos dudas o preguntas. Bien, dudas, cuestiones. A ver, tenéis vosotras también que reiniciar los micros, ¿vale? Sí, sí. Igual que ya lo tengo.
Bueno, ¿algo que comentar? De momento no, es que es mucho de golpe. Es bastante, es bastante. Sí, sí, uf. Bueno, si os parece, vamos a pasar a los textos y luego, pues sobre los textos yo creo que también se comenta mejor. Así que, pues bueno, si podéis abrir el... Bueno, os he enviado dos archivos. Uno de ellos se llama Fragmentos las casas. Intentad abrir ese. Y vamos al principio. De esta obra extraordinaria de Historia de las Indias, os he seleccionado un fragmento que, bueno, ha dado la vuelta al mundo varias veces y con razón. Vamos a leerlo sin más. Nos dice las casas. El Juan Ponce, sabidas estas muertes, bueno, muertes de algunos españoles que se habían producido por una rebelión indígena, recogió y aparejó lo mejor que pudo la gente de españoles que por la isla quedaba, que eran poco más de la mitad, porque todos los otros habían ya muerto los indios, y donde sabía que había gente junta, iba a buscarlos y peleaban con ellos varonilmente, porque tuvo consigo hombres muy esforzados. Y en muchas batallas o reencuentros hicieron en los indios grandes estragos, y así asolaron aquella isla, matando infinitos indios, los señores y súbditos que podían armas tomar. Después de los cuales muertos, los demás sojuzgados repartiéronlos entre sí, que es el fin de sus guerras que llaman conquista. Y esto llama Oviedo en su historia pacificar, y todos los que se jactan de conquistadores. Bien, fijaos aquí que no únicamente se está metiendo con los conquistadores, dando a entender que lo único que quieren es repartirse esclavos, es el fin de sus guerras que llaman conquistas, sino aquí también está actuando de polemista Fray Bartolomé de las Casas. Y es que siempre decíamos que fue una persona dada a la polémica, no era un fraile apacible que convenciese tiernamente, sino que era una persona que siempre iba a la discusión, siempre iba a la polémica, e incluso a polémicas muy, muy duras y muy encendidas. Y eso también se refleja en su escritura. Se mete directamente con un cronista muy reputado en aquel momento. Bueno, la historia no lo ha tratado muy bien, Oviedo, y pues bueno, le viene a llamar a Oviedo mentiroso. Esto, que es matar a todos los que pudieron y repartirse a los demás, lo llama Oviedo pacificar. Bien, no nos está diciendo nada sobre Oviedo, pero en realidad ya nos lo ha dicho todo, sobre pues bueno, la fiabilidad de Oviedo como historiador. Y todos los que se jactan de conquistadores, y sigue diciendo, para los echar a las minas y ocuparlos en las otras granjerías y trabajos, donde al cabo los consumieron y acabaron, de la misma manera que los de esta isla española fueron extirpados. Bien, efectivamente, si hoy en día vamos al Caribe, es prácticamente imposible encontrarnos con indígenas, taínos o caribes, que eran las dos etnias principales. Y es que, pues bueno, a través de la encomienda, a través de las conquistas y los trabajos a los que fueron sometidos, y también a las enfermedades producidas por el contacto con un pueblo con el que no habían tenido nada que ver anteriormente, pues estos pueblos prácticamente desaparecieron. Y aquí Bartolomé de las Casas hizo algo que fue terrible y de lo que se arrepintió terriblemente. Y es que, dado que los españoles necesitaban gente para sus encomiendas y Bartolomé de las Casas estaba muy en contra de que hubiese expediciones pues, a la costa de Venezuela, por ejemplo, para capturar indígenas, bien, los conquistadores le plantean, bueno, y si no podemos ir a la costa a capturar gente para que trabaje estas tierras, fíjate que las islas se están quedando despobladas. ¿Cómo vamos a conseguir, pues bueno, poblarlas y sacar provecho de ellas? Las Casas en un primer momento lo que propuso fue llevar esclavos negros. Bien,
Esto pues, tuvo mucho éxito. Además, no fue únicamente una propuesta de las casas, sino que los portugueses y holandeses ya lo estaban haciendo: secuestrar personas en África, esclavizarlas y venderlas en el Caribe. Bien, no fue, digamos, idea de las casas, pero él en un principio lo vio con buenos ojos. Bien, decíamos además que las casas era una persona de convicciones muy hondas y de batacazos muy grandes. Y cuando él se dio cuenta, cuando él al fin reparó en que, al igual que los indios tenían alma, los negros también tenían alma, cuando él se dio cuenta de esto, pues sufrió terriblemente al darse, pues bueno, perfecta cuenta de el dolor y el sufrimiento que su postura había causado. Bien, sigue diciendo las casas. Quien principalmente hizo la guerra y ayudó más que otros fue un perro que llamaban Becerrillo, que hacía en los indios estragos admirables, y conocía a los indios de guerra y los que no lo eran como si fuera persona, y a este tuvieron los que asolaron aquella isla por ángel de Dios. Bien, este Becerrillo era un mastín al que, por cierto, le ponían una armadura para entrar en batalla. Y bueno, decíamos que los indios no conocían razas como los alanos, los dogos o los mastines, que eran los perros que llevaban los conquistadores, perros además muy fieros, y bueno, también veremos esta fiereza a qué se debía. Luego lo va a comentar también las casas. Fijaos que dice también, bueno, le da una inteligencia extraordinaria a este Becerrillo, ¿de acuerdo? Viene a decir que distingue qué indios son de guerra y cuáles no, y pues nos da a entender que únicamente ataca a ellos que son guerreros. Y nos sigue diciendo, bueno, fijaos solamente en que nos ha hablado de esta inteligencia del perro. Sigue diciendo, y cosas se dicen que hacía maravillosas, por lo cual temblaban los indios de él, que fuese con 10 españoles, más que si fuesen 100 y no lo llevasen. Bien, los indios tenían más miedo de 10 españoles que llevasen a Becerrillo que de 100 españoles que no lo llevaran. Sigue diciendo, por esta causa le daban parte y media, como a un ballestero, de lo que se tomaba, fuesen cosas de comer o de oro o de los indios que hacían esclavos, de las cuales partes gozaba su amo. Es decir, que a este perro se le tenía pues puesto un sueldo y puesta una parte del botín. Obviamente no la disfrutaba él sino su amo, pero no de un soldado raso, sino de un ballestero. Bien, sigue diciendo. Finalmente, los indios, como a capital enemigo, lo trabajaban de matar, lo intentaban matar, y así lo mataron de un flechazo. Una sola cosa de las que aquel perro dijeron, quiero aquí escribir. Bien, y esto que acabamos de ver es muy habitual en el estilo de las casas. Y es decir, una sola cosa quiero aquí escribir. Una frente a los cientos que ocurrieron o una frente a los cientos que se dijeron. Y sigue escribiendo las casas. Siempre acostumbraron en estas islas, en estas Indias, los españoles, cuando traían perros, echarles indios de los que prendían, hombres y mujeres, o por su pasatiempo y para más embravecer los perros, o para mayor temor poner a los indios que los despedazasen. Bien, aquí hace dos cosas las casas, que nos da a entender por qué estos perros estaban tan acostumbrados a matar indios, y es que se alimentaban con la carne de los indios. Para un lector de esta época, pues es terrible. Para un lector de época de las casas es algo terrible también, y está dando a entender que no eran muy distintos los indios caníbales de los españoles que llevaban perros que comían carne humana y a quienes les daban en alimento a estos indios. Y también nos da a entender la guerra psicológica que empleaban los españoles, y es que les echaban indios ya capturados a que los matasen los perros para crear terror entre los indígenas y que no resistiesen mucho en las batallas. Sigue diciendo. Acordaron una vez echar una mujer vieja al dicho perro, y el capitán diole un papel viejo diciendo, lleva esta carta a unos cristianos, que estaban una legua de allí, para soltar luego el perro desde que la vieja saliese de entre la gente. Es decir, le dan a la india
un papel diciendo que tiene que llevar una carta para una vez que vaya caminando, pues le sueltan el perro que la tomará por la espalda. Pero ¿qué ocurre? La India toma su carta con alegría, creyendo que se podría por allí escapar de manos de los españoles. Ella salida y llegando un rato desviada de la gente, sueltan el perro. Ella, como lo vio venir tan feroz a ella, sentóse en el suelo y comenzóle a hablar en su lengua. «Señor perro, yo voy a llevar esta carta a los cristianos. No me hagas mal, señor perro». Y extendíale la mano, mostrándole la carta o papel. Paróse el perro muy manso y comenzóla de oler y alza la pierna y orinóla, como suelen hacer los perros a la pared, y así no la hizo mal ninguno. Los españoles, admirados de ello, llaman al perro y átanlo, y a la triste vieja libertáronla, por no ser más crueles que el perro. Bien, esta escena, aparte del tremendo dramatismo, tiene una carga intelectual de profundidad. Y es que, pues bueno, por una parte, a los españoles que lean esto, de aquel momento les tiene que avergonzar, ¿no? Uf, mis compatriotas son más crueles que un perro. Es que un perro le está dando lecciones de humanidad a los conquistadores. Esto tiene que hacernos reflexionar, ¿de acuerdo? Y es que Fray Bartolomé de las Casas es un jurista muy fino, es un historiador muy fino, pero también es un propagandista muy fino. Y es que él sabe que para cambiar el sentido común, los largos razonamientos jurídicos o las largas disquisiciones históricas solo van a llegar a unos pocos, a los juristas o a quienes estén interesados en la historia. Pero en cambio, estos ejemplos tan impactantes, él sabe que van a llegar a todo el mundo y que con ellos puede cambiar el sentido común. Y que incluso él mismo ya lo ha conseguido, después de mandarle las cartas y mandarle sus obras a los reyes. Han publicado unas leyes nuevas de Indias, inspiradas en parte por Francisco de Vitoria y en parte por Fray Bartolomé de las Casas, y estos textos propagandísticos tan bien hechos, tan impactantes, no han sido ajenos a tal decisión. Bien, Bartolomé de las Casas, pues prácticamente podría ser el spin doctor de un aspirante a político, a presidente de hoy en día, dada esta capacidad para influir en la opinión pública. ¿Queréis comentar alguna cuestión de esta parte? Vuelvo a dar audios. O sea que tú lo que nos estás tratando de transmitir es que Bartolomé de las Casas utilizaba estos, podemos decir, estos ejemplos para que la generalidad de quien los leyese, no los juristas ni nadie, pues comprendiese la brutalidad. A mí es que me está recordando muchísimo esto a la conquista del Congo, es que me parece lo mismo. Bueno, con una diferencia, y es que en la conquista del Congo nunca tuvieron a un Bartolomé de las Casas, ni tuvieron nunca unas leyes nuevas de Indias. Efectivamente, las Casas nos está transmitiendo una visión horrible de la conquista de América. Efectivamente, en muchos lugares así fue tremenda. Y él no deja de, vamos, no lo esconde en ningún momento, sino que carga las tintas contra sus propios compatriotas. Bien, tened en cuenta que no todo el mundo, bueno, en este momento hay una tasa de analfabetismo muy grande, no todo el mundo iba a poder leer sus textos, pero sí que él sabía que se iban a leer en voz alta y sí que sabía que un texto tan impactante se iba a comentar. Se iba a leer en voz alta en reuniones, se iba a comentar en las plazas, en las calles, y no iba a pasar desapercibido. Es decir, que las Casas tiene, digamos, que tres caras como escritor. Una, el jurista, otro, el historiador, y un tercero, que está a medio camino, que es el propagandista. En este caso, tenemos aquí a un Bartolomé de las Casas que está escribiendo historia, pero que está escribiendo historia para influir. No únicamente para que se sepa esta verdad, sino para que esta verdad influya en su tiempo. Se supone que era real el suceso, ¿no?
Hay varias tradiciones con respecto a Becerrillo. Becerrillo era un perro muy famoso y, pues bueno, se conocen varias hazañas guerreras que hizo y esta en concreto de, pues bueno, no hacerle ni caso a la vieja que le daban para comer, sino dejarla y no hacerle ningún mal, fue famosa en su época. Es que os te digo lo del Congo porque me lo recuerda mucho el tema del comer carne humana, ¿no? También allí se acusó a todas las tribus de que comían carne humana y que había que civilizarles, un poco como estos, ¿no? Aquí la civilización no iba por el camino de la religión, pero bueno, que había que imponer la civilización también, en ese sentido. Sí. ¿Más dudas, más comentarios? Bueno, vamos un poco pasados de hora. Así. Bueno, os había seleccionado, no os lo mandé, pero os seleccioné aquí un texto de Winston Churchill, el bueno, primer ministro, perdón, de Gran Bretaña en varias ocasiones y bueno, una figura importantísima dentro del mundo occidental. Es prácticamente uno de los padres de las actuales democracias europeas. Para que hagamos una comparación, e insisto, sé que las comparaciones son odiosas y que no es lo mismo el siglo XVI que el siglo XX, pero comparad esta actitud de las casas con esta otra cosa que escribe en 1919 Winston Churchill. Bien, critican a los militares británicos porque usan gas venenoso para enfrentarse a las tribus africanas y Churchill lo que responde es lo siguiente: no consigo entender tantos remilgos sobre el uso del gas. Yo estoy muy a favor del uso del gas venenoso contra las tribus incivilizadas. Eso tiene un buen efecto moral y difunde un perdurable temor. Bien, fijaos, en este caso lo revolucionario, que es las casas que ha adelantado por prácticamente 4 siglos a Winston Churchill, ¿no? Un escritor que ganó el premio Nobel después de la Segunda Guerra Mundial y que ha pasado a la historia, pues bueno, como uno de los padres de las actuales democracias occidentales, pero que sin embargo en 1919 iba muy, muy por detrás de un Bartolomé de las Casas. Bien, el segundo fragmento que os había seleccionado de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, aquí Fray Bartolomé de las Casas actúa más como historiador y está historiando además su fracaso, que fue el no poder establecer una colonia de forma pacífica. Bien, si vais, voy a buscar. Perdón, que estoy buscando. Bien, el segundo fragmento, bueno, no le voy a dar lectura porque es mucho más extenso. En él decía que Fray Bartolomé de las Casas actúa como historiador y hace historia de su propio fracaso. Él investiga por qué no llegó a buen término esa colonización pacífica que él intenta. Y cuando se pone a averiguar, se encuentra con que este hombre, Alonso de Ojeda, llegó a la zona de Venezuela y, pues bueno, llevó a cabo bastantes atrocidades, intentó quedarse con la tierra por la fuerza y a partir de este momento los indios desconfían de los españoles, lo que va a llevar a que, pues bueno, ataquen a Alonso de Ojeda y maten también a la comunidad de frailes y de campesinos pacíficos que se había establecido allí. Bien, este esfuerzo de Fray Bartolomé de las Casas
también es un esfuerzo intelectual por entender por qué fracasó aquello que él pensaba que era lo mejor, que era lo más necesario, pero también detrás hay pues bueno, un intento de cambiar la percepción de la historia. Después de que él lleva a cabo este intento de colonización pacífica y fracasa, hay mucha gente a su alrededor que le dice, bueno, claro, es que estos son salvajes, estos no se pueden civilizar por las buenas, hay que ir siempre con las armas por delante. Bien, Bartolomé de las Casas investiga y como historiador llega a la conclusión de que no fue que los indios fueran unos salvajes a los que solo se puede tratar con las armas, sino que llega a la conclusión de que se les ha hecho daño, no se podía confiar en algunas de las gentes que fueron a esta zona, sino que, pues bueno, ellos mismos fueron en parte responsables de lo que les ocurriría a continuación. Es decir, que tiene también una visión de la historia como eliminadora de falsas concepciones, un trabajo histórico para eliminar ideas falsas y también ideas perjudiciales para aquellos de quienes él se sentía protector, es decir, de los indígenas. Bueno, ha llegado la hora. Os he mandado también unos fragmentos de textos recogidos por Fray Bernardino de Sahagún sobre los vencidos en la conquista, en este caso de México Tenochtitlán, para que leáis y comentamos un poquito en la próxima sesión. Bien, sobre lo que hemos visto de las casas, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que comentar? Muy bien, pues por mi parte nada más. Gracias y nos vemos entonces la semana que viene. Hasta el próximo. La semana que viene. Adiós. Chao, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.